Video de la Cátedra de Automatismos Industriales 1. Hoy vamos a ver notación polaca. La notación polaca proviene de una idea del matemático polaco Jan Łukasiewicz de 1920, digamos, puesta de manifiesto por él en 1920, que consistía en escribir de manera distinta las expresiones algebraicas. Decía Łukasiewicz que, por ejemplo, se podía escribir, en lugar de escribir con la clásica notación 3 más 2, podíamos escribir, por ejemplo, más 3 y 2, en ese orden exclusivamente. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, porque esto hasta acá no parece aportar grandes consecuencias a la escritura y sí parece complicarla, de hecho. Lo notable de la forma de escribir de la notación polaca, esta es la notación polaca directa, lo notable de la forma de escribirla era que la operación quedaba en uno de los costados de la forma de expresión y después seguían dos operandos uno por detrás del otro. Pero hasta ahí no había ningún aporte importante. Sin embargo, si uno escribía una ecuación un poco más compleja, sobre todo la que usaba paréntesis, como por ejemplo 3 por 2 más 4, Łukasiewicz proponía escribirla como punto 3 más 2, 4. Insisto, notación polaca directa. ¿Sí? Notación polaca directa o notación de prefijo. La operación va por delante de los operandos, por eso se le llama de prefijo. En la escritura convencional, la operación va entre medio, por eso se le dice escritura de infijo. ¿Sí? En la notación entonces de prefijo, lo que hacemos es escribir la operación antes y después los operandos que intervienen. ¿Cuál es la ventaja? Si ustedes se fijan la diferencia que hay entre la ecuación de la izquierda y la ecuación de la derecha, vamos a notar que se han eliminado los paréntesis, no son necesarios. ¿Cómo se lee la ecuación de la derecha para poderla rearmar? Bueno, empiezo a leerla de izquierda a derecha directamente, la leo para allá y leo operación operando. Lo que sigue es otra operación, así que no hago nada. Operación, operando, puedo hacer una operación y puedo realizarla. Entonces, con el más 2, 4, puedo hacer la operación 2 más 4. ¿Sí? Y después esto se convierte en un operando único. Y ese operando único después queda puesto al lado del 3, busco el 3 y ese 3 lo multiplico porque la operación que se hace entre los dos operandos cuando me encuentro con la multiplicación es el producto entre el 3 y el cálculo de lo que sigue, entonces la ecuación vuelve a quedar como estaba presentada antes. Sin embargo, fíjense, insisto en esto, en la notación polaca directa, cómo se ha conseguido eliminar los paréntesis, que pueden llegar a complicar notablemente una ecuación a lo largo de un largo trayecto de cálculo. En particular, se nota mucho la diferencia entre uno y otro si, por ejemplo, uno complica un poco más y por ahí se vuelve un poco antiintuitivo escribirlo si uno complica un poco más la ecuación. Sin embargo, esta forma de escribir las ecuaciones no tuvo una gran incidencia sobre la enseñanza de la matemática en los años que siguieron. No se olviden que Łukasiewicz propuso esto en 1920, que era el periodo de posguerra. Después del periodo de posguerra vino el periodo entre guerras y después propiamente la Segunda Guerra Mundial, donde empezaron a aparecer las primeras computadoras. Y ahí sí, gente que había tomado contacto con Łukasiewicz y con su idea de escribir distinto las ecuaciones, se dio cuenta que podía aprovechar la forma de escribir la notación polaca si la usaba al revés, la Reverse Polish Notation, ¿sí? RPN le decimos nosotros ahora. Entre otros, Dijkstra, Burks, Warren, Wright, Bauer y otros matemáticos que estaban trabajando en computación. Para esto ya estamos hablando de más o menos 1954 al 60 aproximadamente, donde ya las computadoras se empezaban a desarrollar,
por el concepto de pila. Recuerden que lo vimos en el video anterior. La pila lo que hace es ir bajando y subiendo los registros, y entonces de esta manera les era muy cómodo poner los operandos en el medio y la operación en la parte superior, y después borrar la operación y hacer que aparezca en el lugar de la operación el resultado final. Esto lo vimos con detalle en el video anterior. ¿Cómo se escribe o cómo proponían que se escribiera la notación polaca inversa Dijkstra y el resto de sus colegas? Bueno, para la primera ecuación muy fácil. Ponemos el 3, ponemos el 2 y el signo del más. Para la segunda ecuación también resulta bastante elemental. Ponemos el 2, el 4. Ahora esta notación se llama de postfijo, es decir, aparece la operación por detrás de los operandos. Así que ponemos el 2, el 4, estamos haciendo esta ecuación de aquí, ¿sí? Ponemos el 2, el 4, ponemos la operación más y después ponemos el 3 que aparece y ponemos el por. Finalmente, que es el último que se va a usar para hacer la cuenta. Fíjense que no es exactamente leída al revés la operación en escritura RPN que la misma que se da en PN. Nosotros la que vamos a usar es este tipo de notación, ¿sí? Vamos a usar la notación polaca inversa para todo lo que sigue. Así que dejamos de trabajar en notación polaca directa y usamos la notación polaca inversa. Vamos a ver cómo se podría trabajar, por ejemplo, si uno estuviera trabajando en alguna ecuacioncita un poco más complicada. Vamos a ver qué pasaría si yo escribo, por ejemplo, 3 medios más 7x. ¿Sí? Vamos a ver cuál sería la escritura en notación polaca inversa. Bueno, obviamente, la última operación que tenemos que usar va a ser justamente el más. Así que esa tendrá que aparecer al final. Y después, alternativamente, pueden aparecer primero la operación división y después con sus operandos, y la operación multiplicación con sus operandos. Vamos a ver cómo se escribiría. Supongamos que escribimos el 3 dividido 2, el 3 medios. Entonces escribimos 3, 2 dividido, ¿sí? Después, sin conexión con esto, escribimos el 7x multiplicado. Y sabemos que estos, digamos, operandos van a estar conectados entre sí con la operación más. Para ir, usamos este sistema, digamos, para ir de la notación algebraica convencional, de la notación de in fijo a la notación de post fijo, usamos un método algo intuitivo, sin problemas, porque la ecuación no es demasiado complicada. Podemos volver desde acá. Acuérdense que lo que hacíamos era venir de izquierda a derecha, buscamos la primera operación que encontramos y retornamos para atrás 2. ¿Sí? Retornamos 2 para atrás. Entonces, encontramos la operación división. La operación división será entre 3 y 2. ¿Sí? Después seguimos, ya nos liberamos de esta parte, seguimos para allá. Nos encontramos con 7 y con X, que son operandos, no operaciones. Encontramos la operación multiplicación y lo que hacemos es vincular los dos operandos anteriores, es decir, de acá vamos para atrás y vinculamos los dos operandos que tenemos a la izquierda. Entonces nos queda 7 por X. Esto se convirtió en un operando único y esto se convirtió ahora en un operando único. Así que cuando yo sigo avanzando de izquierda a derecha y me encuentro con el más, este signito que está acá tendrá que ir entre los dos operandos que quedan para atrás, que en este caso van a ser 3 medios y 7x, y me va a quedar construida de esa forma la escritura de esta operación con la cual yo empecé todo este proceso. Sin embargo, si bien este proceso es muy útil, es poco práctico usarlo cuando las ecuaciones son un poco más complicadas. Vamos a ver una escritura de una operación algo más compleja. Vamos a suponer que nosotros tuviéramos que escribir, por ejemplo, 3x menos 1
y que lo tuviéramos que dividir por 2i más 5. Vamos a suponer que tuviéramos esta ecuación que tenemos acá. ¿Sí? 3x menos 1, noten el uso del paréntesis otra vez, esto está, si tiene paréntesis evidentemente no está escrito en ninguna de las dos notaciones polacas, ni la directa ni la inversa, debido justamente al uso de paréntesis. Y ahora ya que estamos vamos a ver un algoritmo para ver cómo se escribe, porque esto ya sí no es intuitiva la escritura de esto en notación polaca inversa. Entonces vamos a usar un algoritmo que se llama el algoritmo de arborescencia. El algoritmo de arborescencia lo que hace es, primero busco la operación que se va a realizar al último de todas las operaciones, ¿sí? En este caso la operación división. Como la operación división es la última, voy a empezar en la cúspide del árbol dibujando la operación división y voy a salir con dos ramas hacia los costados, hacia uno y hacia otro, hacia el izquierdo y hacia el derecho. Del lado derecho voy a dibujar el divisor y entonces voy a escribir como rama 2 por i más 5. Recuerden que en esta escritura, en el por entre 3 y x, aunque no estuviera el punto, se considera que está multiplicado igual. Entonces, del lado de la izquierda voy a escribir la rama de 3x menos 1. ¿Sí? Y ahora voy a seguir dividiendo las operaciones que forman la rama que está arriba. Por ejemplo, del lado derecho me dice 2i más 5. Evidentemente esa operación es una suma que va a estar dividida en dos ramas, una de las cuales va a ser una terminación, ¿sí? Que va a ser el 5 y otra que se va a seguir dividiendo que va a ser 2 por i. A la terminación, cuando yo termino en un número único y que ya no se puede seguir dividiendo, se le dice hoja. El 5 en este caso es la hoja del árbol, ¿sí? Las ramas están por acá arriba. Por ejemplo, el 2i sigue siendo una rama porque hay una multiplicación ahí y tiene dos hojas que son la hoja 2 y la hoja i. Hasta ahí lo vengo escribiendo bien. Voy del otro lado ahora, voy del lado izquierdo. Otra vez, la operación que queda entre las dos, entre los dos operandos que hay acá es una operación resta. La operación resta se va a dividir entre el 3x, que va a venir de este lado y que todavía sigue siendo una rama porque no termina en hoja, y el 1 que va a morir ahí, que es una hoja. ¿Sí? El 1 termina acá. Y el 3x es una operación multiplicación que se va a dividir entre el 3 y la x del otro lado. Cuando tengo esto se dice que tengo el árbol de la operación para hacer la escritura en notación polaca inversa. Entonces ahora vamos a marcar un recorrido con un color diferente, por ejemplo, vamos a marcarlo con celeste, desde la cúspide, siguiendo todas las ramas y metiéndome y saliendo por las ramas y volviendo a entrar para recorrer por completo todas y cada una de las ramas de mi árbol hasta volver a la cúspide. Este es el recorrido que yo voy a hacer para escribir la ecuación en notación polaca inversa. Esto es un algoritmo, la explicación, bueno, es un poco más complicado que el mero hecho de realizarlo. Si les interesa, se puede buscar por qué se hace así, pero digamos, lo importante es que se aprenda el método. ¿Cómo funciona el método ahora? Como ven, el recorrido nace de la cumbre. La cumbre está formada por la operación división. Así que voy a escribir en rojo el primer resultado que se obtiene de la lectura del árbol. ¿Cómo se lee el árbol? Se lee de operación en operación, de nodo en nodo, ¿sí? O de hoja en hoja, ¿sí? Si ignoro la escritura de las ramas, entonces, por ejemplo, escribo primero la operación división que está en la cúspide. Después de la operación división me vengo con mi recorrido hacia el signo más. Escribo el signo más. ¿Sí? Después sigo por mi recorrido hacia el 5. Escribo el 5. Después sigo con mi recorrido y veo el signo multiplicación. Escribo la multiplicación. Bajo hacia la i.
voy al 2, me meto hacia adentro, no vuelvo a poner el signo por porque ya lo usé del otro lado, así que no lo vuelvo a escribir, ¿sí? Los signos que ya usé no se vuelven a escribir. Paso por acá y al pasar por acá me encuentro con el signo menos. Una vez que encuentro el signo menos, vuelvo a salir, me encuentro con el 1. Una vez que escribo el 1, vuelvo a salir, me encuentro con el signo multiplicación, me encuentro con la X y me encuentro con el 3. Todo escrito así de esta manera, todo escrito así de esta manera, es el recorrido total, porque si yo vuelvo a subir hacia la cumbre, me encuentro con signos que yo ya utilicé en mi camino de bajada, ¿sí? Así que ya no hay más signos para agregar. Hasta acá terminó mi ecuación. Y ahora lo que hago para escribir finalmente la expresión en RPN es leer la ecuación como quedó hacia el otro lado, hacia el lado inverso, en el orden inverso. Así que finalmente la ecuación escrita en RPN será 3x por 1 menos 2y por 5 más división. Esta es la ecuación que yo estaba buscando. Esta es la ecuación en RPN que equivale a lo que yo tengo escrito allá arriba. ¿Está? Se puede verificar, podemos hacer la verificación, como por ejemplo escribiendo en el orden en el cual me voy encontrando. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la parte anterior. Hago 3x por, o sea, 3 por x, ¿sí? 3 por x lo escribo así, me encuentro el 1 no es una operación, no hago nada, 3x se acaba de convertir en mi nuevo operando, así que ahora me encuentro con el signo menos, cuando me encuentro con el signo menos, vuelvo para atrás y digo, el 3x es el primer operando, el 1 es el segundo, así que esta escritura equivale a 3x menos 1 y se acaba de convertir en un nuevo operando. Sigo con la escritura 2i y un signo de multiplicación, así que lo que sigue es 2 por i sin hacer referencia a lo anterior, ¿sí? El 5 está antes del signo más, así que el operando 2i más el operando 5 tienen que estar sumando entre sí y esto se acaba de convertir en mi nuevo operando y entre los operandos, el anterior y este posterior, la operación final es la división, que era lo que yo quería encontrar y que es la escritura que tenemos aquí arriba del todo. ¿Está? Fíjense que tanto la escritura de la que empezamos como la escritura a la cual llegamos, deduciendo la lectura de uno en otro, es la misma, que es lo que corresponde, es lo que tendría que ser. Así que acá tienen el resultado en notación polaca inversa de la ecuación usando el método de la arborescencia. Esto, digamos, sirve cuando la ecuación es muy complicada. Si ustedes quieren, les dejo un pequeño ejercicio para que realicen y les doy el resultado. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí. Y les voy a escribir una ecuación nueva y les voy a dar el resultado para que puedan practicar con ecuaciones bien complicadas como por ejemplo esta que voy a escribir ahora, digamos 3 menos 6 por x elevado a la, esto es la operación potencia, a la cuarta, todo esto lo voy a dividir por 3i más 4 y ahí termina la operación. Entonces, la escritura en notación polaca, y ahora yo se los dejo como ejercicio para que lo practiquen, el resultado de esta operación es 3, 6, x por menos 4 potencia 3i multiplicación 4 más dividido. Este es el resultado que tienen que obtener ustedes cuando hagan cualquiera de las formas de escribir en notación polaca inversa. Para que lo practiquen, les recomiendo que usen el método de arborescencia. Bueno, esto es todo sobre notación polaca inversa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.